primero, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio de conversación sobre un tema que para mí es fascinante, al que he dedicado, creo que los últimos por lo menos 25 años de mi vida, que es el tema del storytelling y las narraciones, y que exploremos un poco cómo se ha transformado este tema del storytelling con la llegada de la era digital, que yo digo que, digamos, llegó fue como cargada de regalos, ¿cierto? En este momento, pues como para contarles un poquito de mí, trabajo en Udiarroba como guionista en la Universidad de Antioquia, pero he sido guionista pues desde hace 22 años. Antes de profundizar en el asunto de quién soy y qué soy, voy a empezar a compartirles la presentación porque quiero como que veamos algunas cositas relacionadas con eso. Entonces, denme aquí un segundo, yo comparto la presentación. Van a ver ahí una pantalla vacía inicialmente. Están viendo todos una pantalla vacía, Sí, ¿cierto? profe. Listo, entonces aquí vamos ya con la presentación. Ok, ya la están viendo bien, ¿cierto? ¿Están Sí, viéndola? Ver. Ok, Sí, Vero. perfecto. Bueno, entonces, el título que le puse yo a este taller cuando me invitaron pues a ser parte de este proceso como de formación en cultura TIC es Storytelling en la era de la interacción. ¿Por qué en la era de la interacción? Porque el momento, digamos, en el que nos encontramos hoy en día en términos de las narraciones es muy distinto al momento en el que me tocó a mí aprender a ser narrador. El momento en el que me tocó a mí aprender a ser narradora es un momento que yo resumo con una frase que me recuerda mucho a mi infancia y por eso voy a mostrarles, digamos, la diapositiva siguiente. Entonces, esta soy yo también. Esta soy yo cuando tenía más o menos unos 5 o 6 años. Eh, y en esa época yo estudiaba en un colegio, que era un colegio mixto de la ciudad de Medellín, y por cosas que todavía no entiendo, pues como que se corrió el rumor en el colegio de que yo era bruja y que gracias a mis poderes de brujería, el colegio, que antes era en un lugar paradisiaco, prácticamente un lugar donde había como duendes y todo era mágico y le daban a uno toda la comida que uno quisiera y los niños todos podían jugar felices por todas partes. Gracias al poder de mi brujería terrible, había terminado estando donde estaba, con los profesores con los que estaba y pues en ese, digamos, como rigor académico tan terrible en el que uno vivía. Entonces uno dice, bueno, pues pucha, pero es que es la bruja, es que es la bruja, es que por ella es que estamos en este colegio, es que por eso es que esto queda acá, que ya uno de adulto de hecho dice, no, pues que hasta tiernito, pero esta niña que están viendo ustedes en esa foto, saberse la bruja del colegio, la mala del colegio, pues era un tema tremendamente horrible desde el punto de vista de lo que hoy llaman bullying, que en la época de mía, pues eso no se conocía. Años después, yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones en Medellín como directora de comunicaciones internas y me dicen, ve, tenemos que hacerle la fiesta de bienvenida o una reunión, una presentación de bienvenida a la nueva gerente regional de Antioquia y zona centro. Y yo dije, ay, listo, ¿cómo se llama la gerente regional de Antioquia y zona centros? Y me dijeron, se llama fulanita. Y yo dije, ay, Dios, fulanita. Fulanita es el mismo nombre que tenía la persona que había regado el rumor de que yo era bruja. Entonces, dije, no, pero pues imposible que sea fulanita. Y ahora yo le tengo que hacer una presentación y prepararle todo. Y efectivamente, cuando se llegó el día, fulanita era fulanita. Era la chica que de niña había regado el rumor de que yo era bruja y que me hacía pues la vida imposible en el colegio. Entonces yo le pregunté, hey, vení, muy querida, una mujer muy querida, muy inteligente, muy tesa, y le pregunté, venga, ¿usted por qué me hizo la vida imposible cuando estábamos en el colegio, cuando éramos niñas? Y la respuesta que me dio es una respuesta que me transformó de ese momento en adelante y que transformó la forma en que yo entiendo las narraciones y que me hace querer las narraciones digitales más que cualquier otra cosa en la vida.
y valorar el potencial que tienen en procesos como, por ejemplo, la enseñanza-aprendizaje de manera tremenda. Y es que ella me respondió, porque usted se dejaba. Yo dije, ¿cómo así? Me dijo, si lo hubiera hecho eso cualquier otro, ese otro no se dejaba. Y yo empecé a pensar, bueno, ¿a qué más me dejaba yo? ¿A qué más se deja uno en la vida? Uno se deja a que lo sienten en una clase, a recibir contenido, recibir contenido sin que le parezcan que lo enganche, sin que lo emocione, sin que lo motive. Uno se deja que la publicidad, por ejemplo, le venda una cantidad de cosas que uno ni siquiera necesita solamente porque le están echando un cuento para que se lo vendan. Uno se deja que la sociedad le imponga una serie de normas y digamos, como maneras de comportarse que no necesariamente son correspondientes con el periodo actual, sino que vienen de tradiciones anteriores. Uno se deja cantidad de cosas en la vida. Y uno se deja que los libros le cuenten las historias que le quieren contar, que las películas le cuenten las historias que le quieren contar, y todo eso con las narraciones digitales cambia, porque es que con las narraciones digitales, parte de lo que le entregamos a las personas, tanto a los que cuentan las historias como a los que las reciben, es el poder de no dejarse, el poder de actuar, el poder de convertirse en agentes. Entonces, a partir de ese tipo de, digamos, de momentos de reflexión en la vida, fue que yo dije, mi gran pasión por las historias alcanzó como posibilidades y dimensiones que son increíbles, ¿cierto? Y eso es lo que yo quiero que pase hoy con ustedes. Lo que yo quiero que pase hoy con ustedes es, pues, por algunos me imagino que ya tienen mucho conocimiento sobre qué son narraciones, otros han explorado el tema de las narraciones digitales, otros están apenas empezando. El objetivo es que ustedes tengan por lo menos como un brochazo de cuáles son las posibilidades de las narraciones, partiendo desde conceptos generales básicos de qué es una narración, de cómo se han transformado esas narraciones con la llegada de la digital, y que conversemos, porque la idea de estos talleres es que sean muy conversatorios sobre las posibilidades que estas nuevas narraciones tienen. ¿Listo? Entonces, lo primero, pues porque lo primero es que empecemos hablando de qué es una historia. Una historia es básicamente lo que yo les acabo de contar. En mi caso es cierto, historias hay de todo tipo, historias hay ciertas, o sea, basadas en hechos que son reales, historias hay ficticias, o sea, basadas en hechos que son imaginados, historias hay fantásticas, o sea, basadas en hechos y acontecimientos que no existen y ni podrían existir en una realidad como la nuestra. Una historia es un relato, y un relato que se caracteriza porque presenta una secuencia de eventos, que son, ocurre algo, o como consecuencia de ese algo ocurre otro algo, como consecuencia de ese algo ocurre otro algo, y ese algo o esos algos que ocurren le ocurren a unos individuos, a unos entes, a unos personajes que pueden o no ser humanos, pueden ser animales, pueden ser incluso objetos inanimados que yo personifico. Pero la definición básica de historia nos la dio a nosotros Aristóteles a tiempos a, y dice, una historia es algo que le pasa a alguien. Y es clave que tengamos en cuenta que algo que le pasa a alguien en el desarrollo de una historia, porque si un meteorito en este momento está destruyendo un planeta a 1000 años luz de distancia de nosotros, que lo más probable es que esté ocurriendo, que un gran cuerpo astral esté destruyendo un planeta en una colisión, pues ahí no hay una historia, ahí hay un acontecimiento, pero no hay una historia. Si en ese planeta viviera una civilización que ve ese cuerpo astral que se está acercando y tiene que ver cómo va a hacer para salvarse, ahí empieza a haber una historia. O sea, el hecho de que haya personajes es lo que va haciendo que la historia tenga historia. Como les dije, las historias hay desde historias que son basadas en hechos reales hasta historias que son absolutamente fantásticas de cosas que no podrían existir en la vida real. Y el hecho de que las historias tengan ese abanico tan amplio de posibilidades hace que sean supremamente pertinentes para entretenernos, por ejemplo, para transmitir información, para ayudarnos en la educación, porque
tienen ese potencial, ¿cierto? Vinculan acontecimientos, vinculan personajes y pasan cosas a esos personajes. Y en la medida en que le pasan cosas a unos personajes con los que yo me identifico, pues también despierta emociones en la persona que está, digamos, escuchando, leyendo o viendo la historia. Y eso es, digamos, como la definición básica de qué es una historia. Ahora, hay una palabra que lo más probable es que ustedes han estado escuchando mucho desde hace varios años ya, que es el tema del storytelling. Storytelling es una expresión de origen anglosajón, viene del inglés, que es un verbo, el ing es un verbo en gerundio, en español sería un gerundio, pero storytelling es el arte de contar historias. Y se ha ido generalizando a decir, vea, es que hay que poner el storytelling básicamente a todo. ¿Por qué hay que poner el storytelling básicamente a todo? Lo vamos a ver en un segundito, pero simplemente es que tengan en cuenta que cuando nosotros o cualquier persona está hablando del storytelling, lo que está hablando en realidad es del arte de contar historias. ¿Qué significa el arte de contar historias? Es que una cosa es uno contar una historia y que todo el mundo se duerma, otra cosa es uno contar una historia e ir entregando esos elementos de la historia despacito, creando algunos vacíos en ese espectador que el espectador quiere llenarlos o el lector quiere llenarlos para poder seguir consumiendo la historia, vinculando emocionalmente a ese espectador a la historia. Entonces, el contar esa historia ya lo que hace es que engancha a ese público objetivo en la historia que uno está contando. Entonces se convierte en una experiencia memorable para el espectador o para el lector. Entonces, es más que simplemente transmitir información. Ahí ya no está uno, digamos, como los que sean aquí docentes, no está uno dejándose que le enseñen cosas allá a la fuerza, sino que está el storytelling en la educación, por ejemplo, en este sentido, permitiría contar historias sobre los distintos elementos que uno está enseñando, pero de forma que la persona que está escuchando la historia quiera saber más, quiera saber qué pasa, quiera entender, quiera, digamos, conocer eso que le está ocurriendo a esa persona o a ese acontecimiento que se está desarrollando. En el storytelling, igual, digamos entonces, como es el arte de contar historias, se utilizan elementos propios de las historias, o sea, uno utiliza los personajes tienen, digamos, unas características físicas que uno le atribuye, unas características emocionales que uno le atribuye, psicológicas, sociales, todo a unos personajes. Así yo estoy hablando de un personaje inanimado, ¿cierto? O sea, si mi personaje va a ser una botella, pues mi botella yo la voy a usar como personaje, entonces yo tengo que animar el personaje, darle esas características o cualidades. Pero además utiliza uno, digamos, todos los componentes que ayudan a incrementar la emocionalidad del narrar. Entre ellos, lo que les mencionaba ahora de no dar toda la información de una, sino ir dejando unos vacíos para que la gente quiera saber qué pasa, como le pasa a uno con las telenovelas, que siempre es al final, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Pero además, en la era de lo digital, y aquí empiezo un poco a introducir lo que pasa más adelante, en la era de lo digital, ya las historias, el storytelling, digamos, aprovecha las herramientas digitales para transmitir esas historias. Herramientas digitales, tanto en cuanto a los medios, o sea, estamos ya en unos medios de difusión como por ejemplo este, en el que estamos ahorita nosotros conversando, que nos permite estar ubicados en distintas partes del mundo y de todas formas estarnos contando el cuento. Utiliza además las tecnologías, entonces no es solamente que yo transmita a través de un computador la información o a través de un teléfono celular la información o un televisor, sino que además puedo hacer una narración que mezcle distintos medios para yo contar mi historia. O sea, yo parte de esta historia se las puedo estar contando aquí y les puedo decir en cualquier momento, pero ¿saben qué? Esta otra información la podrían leer en el blog o la podrían ver en tal video, entonces empieza uno a incorporar un ejercicio como multimedia al tema de las narraciones, que es maravilloso. Y hay otro elemento adicional, que es que ya uno, digamos, puede ver que de eso que le están entregando consume y cómo lo consume. Y la experiencia se vuelve una experiencia muy personalizada, por así decirlo. Entonces, el storytelling, digamos, no es solamente contar historias, es como el resumen de esto, sino que es el arte de contar historias bien contadas para que la gente se enganche y aprovechando todas las posibilidades que ofrece el medio.
Por eso utilizo esta imagen, que van a ver que en esta presentación, esta es la presentación más antipublicidad que existe, porque cada una de las imágenes es un universo propio, pues no hay como una continuidad visual. Pero esta imagen que les puse acá es porque en buena medida eso es lo que pasa con una buena historia. Lo que vemos que le ocurre a ese personaje, que es como si lo hubieran transportado a otro mundo, eso es lo que pasa con una buena historia y con un buen ejercicio de storytelling. Hoy, digamos, lo que quiero que pensemos y conversemos es en el storytelling, pero en el storytelling tanto como receptores de historias como generadores de historias. O sea, lo que yo les voy a contar les sirve para revisar y para que conversemos frente a los dos aspectos del ejercicio de storytelling. Hablemos un poquito de este asunto. A ver, ¿cuál es la importancia del storytelling y de las historias para, para los humanos? ¿Qué es lo que las historias nos permiten a nosotros como humanos? Entonces, hay varios autores que mencionan una figura que es el Homo fictus. El Homo fictus es el hombre de ficción, ¿cierto? Hay otros que lo llaman como Homo narrans, creo que es la palabra, que es como el Homo, la persona que narra. Y, digamos, lo que estos autores plantean es que contar historias es natural para nosotros los humanos, que es parte de nuestra esencia natural, que nosotros somos básicamente contadores de historias. Incluso dicen que somos tan contadores de historias que nosotros nos contamos a nosotros mismos historias cuando estamos dormidos, que es los sueños, es una forma como nosotros nos contamos a nosotros mismos historias. ¿Qué es lo que permiten las historias? Primero, por ejemplo, desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de la supervivencia de la especie, las historias nos permitieron transmitir información valiosa sobre peligros, por ejemplo. Entonces se iban los cazadores recolectores y se enfrentaban con una bestia salvaje terrible y llegaban y podían contarle a otros cazadores recolectores, vean, hay una bestia salvaje terrible, entonces tienen que tener cuidado si se deciden a irse por esos lados. Entonces, digamos, ese potencial que tienen las historias para transmitir información prácticamente nos ha ayudado a mantenernos vivos como especie a lo largo de la evolución. Nos ha permitido transmitir conocimientos, como enseñar un arte y un oficio. Una época durante muchos años de la tradición narrativa, digamos, del mundo, antes de que la escritura fuera generalizada, la narración oral era la que se imponía, ¿cierto? Y se contaban historias que iban de pueblo en pueblo, eh, como relatando acontecimientos, ¿cierto? Algunos de esos acontecimientos de índole un poco más ya mitológica o épica y otros que sí eran muy como de la vida del día a día de la realidad. Hablando de mitos, las historias también nos permiten cohesionarnos. Las historias nos permiten, si ustedes se ponen a revisar aquello que hace que nosotros seamos nosotros, entonces, cualquiera que sea el grupo al que ustedes se quieran adherir o se adhieran para el ejercicio, ese nosotros es un nosotros construido a punta de historias. Entonces vienen mitos creacionales de las religiones, por ejemplo. Entonces cada una de las religiones tiene su mito creacional, cómo surgió. Hay unos mitos creacionales de las sociedades o las culturas. Entonces el mito del antioqueño, el mito de la antioqueñidad es un mito que es un relato que nos cuenta nosotros cómo fuimos. Entonces no solamente nos permite a nivel de individuo, digamos, sobrevivir porque damos información valiosa al otro, sino que a nivel de grupo social, las historias nos permiten y nos han permitido a lo largo de la vida cohesionarnos. Obvio, con toda cohesión viene una diferencia también, o sea, nos cohesionamos con algunos grupos, nos distinguimos de otros grupos gracias a las historias. O sea, aquí no estamos diciendo si para bien o para mal están las historias, pero las historias nos permiten eso. Las historias nos permiten
compartir valores, transmitir valores. Entonces, digamos, ese montón de fábulas con los que lo crían a uno de niño no son gratuitas, ¿cierto? E igual, duérmase que si no se lo lleva el coco. O sea, hay una cantidad de mini historias con el que cómase esto, porque es que si no se come esto, vea que los niños en no sé dónde se están muriendo de hambre. Fíjense que esos pequeños detalles son todos historias que nos han, digamos, ayudado a construir eso que nosotros somos. Y además, nosotros como individuos, como personas, cuando hablamos de nosotros, cuando pensamos en nosotros, en quiénes somos, estamos contando un relato, estamos narrando lo que nosotros somos. A un nivel tan impresionante que hay una de las teorías, digamos, psicoanalíticas dice que uno existe en la medida en que a uno lo narren. Si a uno no lo narran, uno no existe. Entonces, digamos, el poder de las historias en el desarrollo de nosotros como especie, en el desarrollo de nosotros como individuo, en la consolidación de relaciones sociales y familiares, de transmisión de valores, de transmisión de información, es absolutamente trascendente. Y a eso súmenle lo que ha pasado en los últimos años, cuando nos cuentan historias de todo tipo, cuando nos cuentan historias, digamos, de identidades nacionales. Entonces empezamos con unas disputas de identidades nacionales, cuando nos cuentan historias de filiaciones políticas, cuando nos cuentan historias de productos. Entonces nos dicen, tienes que usar tal producto porque las personas que usamos este producto somos las personas exitosas, o tienes que vivir en tal parte porque las personas que vivimos en tal parte somos las personas que superamos los problemas. Entonces nos van contando una cantidad de historias y muchas veces son historias en las que nosotros no tenemos control y muchas veces son historias que incluso nosotros contamos sin ser conscientes de que estamos contando esas historias. Los de ustedes que están en procesos de servicio hacia otras personas, bien sea a través de la educación o la enfermería, son conscientes del, digamos, el poder de la palabra, el poder del relato para transmitir información. Entonces, que podamos ser conscientes de que estamos ayudando, de que es a través de historias que nos tejemos como individuos, como sociedades, y que esas historias pueden cohesionarnos o dividirnos, es fundamental para que por lo menos lo hagamos de manera consciente y lo aprovechemos para todo lo maravilloso que necesitamos, ¿cierto? Entonces, yo resumo esto con esa frase que hay al final, que es, somos nosotros, somos sociedades, somos familias, somos personas, porque nos hemos contado a nosotros y porque nosotros contamos. Eso es lo que ha permitido, y pues obviamente yo se los estoy diciendo a ustedes, pero esto pues no es que Verónica Escobar ayer se inventó esto, sino que esto es, digamos, como resumen de literatura de teóricos que han explorado mucho el papel de las historias en el desarrollo nuestro. Ahora, hablemos un poquito de qué es lo que le ha entrado a las historias con el asunto de la era de lo digital. Entonces yo digo que la era de lo digital llegó como si fuera una bolsa de regalos. Y aquí es donde quisiera que empezáramos el tema de la conversación, ¿cierto? Llegó como si fuera una bolsa de regalos porque nosotros y nosotras, todos, estábamos enseñados a unos relatos, sea el que fuera, un relato educativo, un relato de entretenimiento. Ah, bueno, perdón, eso es algo que no dije ahorita. Clave, rol de las historias, nos entretienen y nos divierten. No se nos puede olvidar eso, ¿cierto? Las historias hacen todo lo otro, las historias nos ayudan a cohesionarlo, las historias nos ayudan a transmitir información, las historias nos dan identidad y nos hacen sentir pertenecientes a algún grupo. Las historias nos permiten, digamos, contar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo, pero sobre todo y además las historias nos divierten. Y ahí también entra a jugar un valor, a aparecer, digamos, un valor adicional para los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es el tema de qué tan distinto es aprender cuando uno se está divirtiendo a cuando uno está aburrido. Qué tan distinto es acompañar un proceso de sanación
cuando una persona está bien, digamos, yo sé que está enferma, pero que está siendo atendida emocionalmente, digamos, a cuando no está siendo atendida emocionalmente, sino solamente físicamente. Entonces, los que están aquí, que también leí ahorita que había una persona que estaban estudiando educación infantil, con los niños es clave, pues uno se da cuenta el momento en que se enganchan y se desenganchan de una clase en segundos, ¿cierto? Entonces es muy importante el tema también de la diversión. Pero a esos elementos que ya tenían las historias, que los tenían de por sí, las historias solo por el hecho de ser historias, la era digital le llegó y le dijo, venga, venga mamita historia, que yo le voy a regalar a usted un montón de regalos. Y estos son los que están aquí enunciados en esta diapositiva. Entonces quiero que conversemos un poco sobre cada uno de ellos y que sea más tipo conversación esto. Entonces lo primero, y pues no está en orden, no es en orden, sino que, digamos, hasta el tema de multimedia y personalización es muy desde el punto de vista de uno como receptor del storytelling. Y los últimos tres, que son colaboración, distribución, actualización, tienen mucho que ver sobre todo con el papel de los contadores de historias, no del receptor, sino del contador de las historias. Entonces, pero de resto no tienen pues un orden de qué es más importante, qué es menos importante, no, todo es igual de importante, ¿sí? Pero está pues ahí. Pues. Las historias en la era de lo digital, y aquí hay una experiencia que a mí me parece muy bella desde el punto de vista teórico, si algunos de ustedes son académicos, que creo que sí, es que por allá en el 97 hubo una ni siquiera sabría decir que es como una estudiosa pues del MIT, publicó un libro bellísimo que se llama Hamlet on a Hollow Deck. Y ese libro planteaba como lo que iba a ser el futuro de las narrativas y digitales. Y ella, de forma muy osada, digamos, ella se llama Janet H. Murray, digo, vamos a tomar lo que está pasando ahorita en el mundo de los videojuegos y vamos a ver qué de eso, porque ella como que sentía que lo que estaba pasando en el mundo de los videojuegos era lo que se iba a llevar al mundo de las narraciones digitales. Y fue tremendamente criticada en su momento, como muchos de esos teóricos que son así como, wow, innovadores. Hay unos que la criticaron horrible, otros la aceptaron muy bien, pero en términos generales fue muy criticada en su momento porque se decía pues que no tenía sentido equiparar lo que pasa en un videojuego, que era concebido como un medio completamente distinto a lo que va a pasar en una narrativa. Y ahora, que es como prácticamente 10, 15 años después, lo que ella ha dicho, el 80%, el 90% de las cosas que ella planteó en ese libro han sido ha sido lo que ha ocurrido. Y cosas que ella ni siquiera se imaginaba pasaron, pero muy relacionadas con lo que ella planteaba, y es que los videojuegos eran el inicio, lo que nos estaba mostrando lo que podía ser el futuro de las narrativas digitales. Y menciono esto pues porque los videojuegos desde el principio tenían interactividad, porque uno como jugador interactuaba con el juego. Y eso es una de las maravillas que le regala la era digital, lo que le ha ido regalando la era digital a las narraciones. Y es que las narraciones digitales, distinto a lo que pasaba con las narraciones análogas, contadas excepciones, porque en las narraciones análogas había el caso de Dungeons and Dragons, que no me acuerdo cómo se llama, Calabozos y Dragones y Rayuela, que eran libros, digamos, como que permitían cierta interactividad a la hora de contar la historia, pero porque eran no lineales. Espérense un segundo que se me activa aquí una cosa, es que el antivirus. Eran no lineales, pero que no eran, digamos, el tipo de interactividad que de verdad ocurre en un videojuego. Y las narraciones digitales nos permiten ese tipo de interactividad. O sea, en las narraciones digitales nosotros ya no somos personas que somos pasivas esperando que se nos cuente una historia, sino que podemos interactuar con la historia. ¿Cómo podemos interactuar con la historia? Podemos, por ejemplo, crear personajes. Nosotros podemos crear un avatar para el recorrido de una historia digital perfectamente.
Nosotros decidimos a lo largo de la narración caminos, y dependiendo de los caminos que nosotros decidamos, pues la narración toma un rumbo o toma otro rumbo. Entonces, el tema de la interactividad es, digamos, ustedes si son muy jóvenes no alcanzan a dimensionar de pronto lo que eso representa, pero fue una transformación abismal. Lo segundo es el tema de la inmersión. La inmersión es que las narraciones digitales, sobre todo hoy en día con el tema de las realidades virtuales y de las realidades aumentadas y las cross-media, donde se mezclan todo, permiten inmersión absoluta. Desde la máxima inmersión, que es la inmersión total que se logra en un casco de realidad virtual, digamos, con todos los aditamentos, hasta una inmersión un poco más, digamos, no tan profunda, pero que la alcanza a lograr uno en esas narraciones digitales online de las que uno va entrándose por esos laberintos de la historia. No linealidad es que ya no tenemos esa forma de contar, que yo les decía al principio, una historia es del inicio, el medio, un evento, otro evento, otro evento, otro evento, y según, digamos, la lógica aristotélica, todos esos eventos son causa-efecto, 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 y van desde lo que nos enseñan en el colegio, inicio, medio, desenlace, y eso era una historia y es por milenios, eso fue una historia. Hoy en día no. Hoy en día una historia multilineal tiene hipervínculos y esos hipervínculos nos permiten llegar a niveles de profundidad tremendos dentro del universo narrativo, salirnos a otros elementos del universo narrativo que están por fuera y crear, digamos, nuestra propia narración. Y tanto ha cambiado estos tres elementos de la interactividad, la inmersión y la no linealidad. Bueno, y la multimedia, pues antes estábamos obligados a contar historias en el medio que eligiéramos. Si elegíamos una película, entonces era una historia de película, si era un libro, pues eran las letras. Hoy en día tenemos todos los medios a disposición de nuestras historias y podemos trabajarlos o como una historia multimedia, o sea, una historia que es la que nosotros llamamos una historia que sea transmedia, donde cada uno de los medios está contando parte de esa historia, con elementos multimedia, elementos en video, elementos en sonido, elementos en videojuego, elementos en texto, elementos en audiovisual, o podemos hacer una propuesta cross-media, donde utilizamos todos los medios distintos, pero para contar la misma historia. Entonces la vamos a contar en cómic, la vamos a contar en libro, la vamos a contar en película, la vamos a contar en podcast, pero es básicamente la misma historia. Entonces, con esto de interactividad, inmersión, no linealidad, multimedia, en la era de los digital, nos nacen dos conceptos del storytelling bellísimos, que son el storytelling transmedia y el storytelling crossmedia, que es el uso de todos esos medios. Se me fue la paloma de por qué les iba ahorita a hablar de los tres elementos que dije, tengo que incluir multimedia, pero si la recupero ahorita, se las explico porque era tan importante eso. A nosotros como narradores nos pone unos retos enormes, porque antes básicamente nos teníamos que conocer qué pasaba de A a Z, ¿cierto? Hoy en día tenemos que crear, bueno, ya me acordé, ya llegó la paloma. Hoy en día tenemos que crear reconociendo las posibilidades que tienen los lectores de irse por los caminos narrativos que quieran. Entonces casi que tenemos que crear una cantidad de caminos posibles que nosotros llamamos árbol de decisiones. Entonces ahí es donde viene una gran diferencia para nosotros los narradores en la era digital. Y es que antes creábamos una historia donde casi siempre uno empezaba construyendo, tenía una idea, construía personajes, hacía una sinopsis, iba desarrollando la idea paso a paso, que es la escaleta o que el paso a paso, hasta que la estructura, hasta que terminaba la historia con los acontecimientos, pero ahora donde las historias se expanden hacia otros medios y se expanden a unos niveles de profundidad tremendos, partimos los narradores de la creación de un asunto que se llama el universo narrativo. Entonces ya no partimos del personaje y del acontecimiento, sino de la creación de un universo narrativo. Lo primero que creamos es ese mundo ficticio, porque es creado por nosotros, aunque sea inspirado en la realidad, en el que ocurren las cosas. Y casi que le definimos a ese mundo, a ese universo, cuáles son las leyes de la física, cuál es la historia, cuál es
la geografía, cuál es la política, cuál es todo eso que resume lo que es un mundo, es lo que nosotros creamos inicialmente, que es el universo, y en ese universo es donde vamos metiendo gente como a vivir, hagan de cuenta, metemos gente a vivir al universo, que son nuestros personajes, y vamos haciendo que ocurran cosas, a ver esos personajes cómo reaccionan en esas normas de ese universo a las cosas que nosotros hemos introducido que ocurren. Entonces, es una forma de concebir la narración muy distinta a antes, cuando yo empezaba porque tengo una idea y voy de A, B, C, D hasta el final. Porque tengo que dejarle las posibilidades al espectador completas y al lector de que construya su narración a medida que la navega. Exasperado el asunto en el tema de la realidad virtual, porque la realidad virtual, desde la misma tecnología, es una realidad que no está ahí todo, o sea, no es que yo me pongo las gafas y el mundo virtual está ahí todo el tiempo ya creado, porque no habría servidor con capacidad para hacer eso, sino que si yo volteo la cabeza para allá, para ese lado se empieza a crear, volteo la cabeza para allá, para ese lado se empieza a crear. Entonces, desde el punto de vista del narrador, crear guiones para multimedia es tremendamente retador, porque limitar un universo multimedia es muy contraproducente, o sea, que le pase a uno a los videojuegos que uno llega a la esquina y se chocó, llega a la otra esquina y se chocó. Hay que dejarle esa libertad al espectador de que recorra, pero ¿hasta dónde llega la posibilidad de uno como narrador de crear mundos infinitos en un tiempo limitado para que un espectador lo recorra? Y entonces acudimos a la desacreación del universo y dentro del universo hacemos una estructura que ya no es una estructura causa-efecto, sino una estructura que llamamos árbol de decisiones, que es si el jugador o el narrador o el lector o el espectador hace esto, entonces pasa esto. Si hace esto, entonces pasa esto. Entonces va ramificando uno y termina con un árbol y uno le pone límites al árbol. Pues obviamente no va a ser un árbol infinito porque no tenemos tiempo infinito ni recursos infinitos para narrar. Viene la personalización, que la personalización es lo que hablábamos un poco en el tema de la interactividad, es que yo consumo la narración, pero yo puedo personalizar mi experiencia narrativa, yo puedo, desde el punto de vista del extremo de crear un avatar que está en la experiencia narrativa, hasta simplemente decidir qué ver y qué no ver, así no esté creando un avatar. Entonces, si yo no creo un avatar, pero estoy tomando decisiones, estoy personalizando mi narración. Que puede que yo vea una historia y otra persona vea una historia completamente distinta, pero estamos compartiendo universo, estamos compartiendo propuestas gráficas, hay una serie de elementos que compartimos, pero cada uno vive su experiencia narrativa distinta. Y ahora, desde el punto de vista del storyteller, lo digital nos trajo de regalo estas tres cosas que son absolutamente maravillosas. La primera, colaboración, es que no somos autores únicos. Y ustedes, los de las nuevas generaciones, que son más marcados por el tema de los colectivos, por ejemplo, yo considero, y esto sí es pues mío, que me atrevo a decirlo, que ustedes son hijos de esta nueva forma de pensar. En la época en la que yo me crié después de haber sido bruja y transformar el colegio de un lugar a otro, cuando ya todo el proceso, digamos, de formación universitaria, éramos casi que muy celosos del conocimiento. La gente era como lo que yo sé, yo voy a estar... Y había unos mitos muy bobos, como no cuente lo que está haciendo, porque si lo cuenta, entonces se le va a dañar. Todo el mundo era como así. Y hoy en día, la colaboración es la que marca la parada, ¿sí? Entonces, ya para uno como narrador, digamos, piensen en esos universos narrativos enormes de profundidad y expansión, se pueden construir en equipo, se pueden construir entre muchos, simplemente se dan unas normas generales, este es el universo y entre todos vamos creando infinidad de historias. Y puede haber plataformas colaborativas para crear eso, y puede haber simplemente, digamos, equipos de trabajo colaborativos para crear las experiencias narrativas. Distribución, accesibilidad, esta es otra vaina que uno como que se le olvida lo maravilloso que es porque se enseñó, ¿cierto? Porque decimos, ay, sí, pues ahí lo tenemos, pues ni lo miramos, pero un narrador antes tenía 1000 historias guardadas. Hoy en día, narradores hay así. TikTok, YouTube, Instagram, todas las plataformas, todas. Ayer me metí a una, es que para buscar imágenes para esta presentación precisamente, que a propósito son de Pixabay, les hago la publicidad, que es un banco de imágenes gratuito,
pero yo me quería meter y que a crearlas yo en una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial de esas que hay que pagar, pero tenía un trial, muchachos y muchachas, hombres y mujeres, ustedes no se imaginan lo que es eso. O sea, es una, perdón, yo le quito el sonido a esto, pero es una excelente herramienta de colaboración. Entonces están todos colaborando, se meten a unos servidores, en esos servidores se comparten prompts, o sea, hay un tema de colaboración que cambió por completo la forma de trabajar. Y distribución y accesibilidad es que todos esos que están ahí colaborando pueden mandarle esas narraciones a cualquier persona en el mundo, en cualquier momento, en tiempo real, ya a cualquier parte. Antes era un problema. Ahora, que sean exitosos, famosos, que todo el mundo los vea, que ya eso es otro cuento, ¿cierto? Ya eso sí tiene que ver mucho con elementos como estoy contando la historia que es, la estoy contando en el momento que es, se la estoy contando a la gente que es, pero el caso es que se puede contar. En el tema de la educación, poder crear una historia en Medellín y que esa historia sea vista en Caucasia, eso es absolutamente increíble, ¿cierto? Entonces, eso antes no se podía y ya se puede y ni lo miramos, pues porque nos parece tan natural que ni lo miramos. Y el último, más bacano todavía, pues todos son igual de bacanos, pero este último me parece a mí sobrado, y es el asunto de la actualización. Desde lo más bobo, como por ejemplo, que les debe pasar a ustedes, como le pasa a uno, pues creo yo, que uno manda un correo y se equivoca y dice, ay, pucha, y tiene que mandar otro correo con, perdón, me equivoqué, lo que quería decir era, sí, o se fue con un error de ortografía y ya quedaron ahí pues deprimidos 2 días. Las historias digitales, en la era de lo digital, se pueden estar actualizando. ¿Por qué? Porque son componentes metidos en la nube casi siempre, o en servidores, pero yo puedo meterme y cambiar el pedacito que tengo que cambiar y actualizar. Eso antes, actualice pues una película, a ver si le queda tan fácil actualizar una película. No. De hecho, ustedes han visto el problema tan grande que ha habido en actualización de narraciones audiovisuales con el cambio de formato. El cambio de formato antes las pantallas eran 3/4, ya son 16:9. Las grabaciones eran todas en proporción 3/4 hasta hace 10 años, 15 años. Entonces, todas las imágenes y todas las películas y todos los bancos de imágenes viejos están desactualizados porque son así chiquitas. Y ni hablar de la calidad de lo digital, cómo ha ido mejorando. Entonces, actualizar de esto a esto, pues dificilísimo, ¿cierto? O sea, cambiar una narración. Entonces, uno ve películas viejas en el televisor y es franja negra y negra lado y lado. O hacen el estiramiento y toda la gente es deforme, pero pues a nadie le importa eso. El caso es que lo digital nos permite actualizar, nos permite corregir, nos permite cambiar, nos permite evaluar, esto funcionó o no funcionó, mejorémoslo. Y eso que les acabo de mencionar, que hace parte del storytelling digital, ha tenido unas aplicaciones tremendas en una cosa para la que la persuasión de las personas es fundamental. Todo, interactividad, inmersión, no linealidad, multimedia, personalización, colaboración, distribución, actualización, y es en la publicidad. Entonces, lo han utilizado para vendernos cosas como ustedes nos imaginan, sin que nos demos cuenta, porque ya no nos comemos los comerciales de televisión, porque ya podemos ponerle pausa, adelantarlos, porque ya vemos Netflix que no los tienen, no, pero nos hacen publicidad metiéndonos todo esto. Nos hacen publicidad en todas las redes sociales en las que nosotros estamos, acceden a los lugares en los que nosotros estamos, los celulares nos escuchan, entonces dentro de un ratico va a estar diciéndonos cosas relacionadas con esto que estamos hablando y aprovechan cualquier elemento para despertar nuestra emocionalidad y poder vincularnos. Y eso puede ser lo que sea, puede ser desde crearnos unos estados de terror absolutos en los que tenemos que ir a consumir porque qué miedo, hasta crearnos unas necesidades falsas por productos. Pero yo lo digo, pues, que conste, yo trabajé 22 años en publicidad también como copy, como estratega, como todo el tiempo que he sido guionista he trabajado en publicidad, salvo los últimos años que estoy aquí en Uderroba, pero, pero yo, digamos, creo que el hecho de que la publicidad aproveche todo esto simplemente le demuestra a uno que todo esto sirve. Entonces, si la publicidad lo utiliza también, es una gran oportunidad para que nosotros lo utilicemos también para el bien, ¿cierto? Para otras cosas. Pensando en esto, pensando en que los lectores en la era de las narraciones son lectores distintos.
son lectores que ya no están ahí sentados esperando que les llegue una información, sino que son lectores que se convirtieron en agentes de esa narración, que se convierten en creadores de esa narración, ¿cierto? Entonces, yo quisiera, como les dije, que quiero que esto sea un poco conversación y que hablemos, ustedes me cuenten un poco qué piensan de esos elementos en las narraciones y desde sus experiencias particulares para que esto sea bien enriquecedor. Yo si quieren les devuelvo esto para que los vean acá. Desde sus experiencias particulares, me digan, digamos, cómo han, si lo han vivido, si no lo han vivido, como lectores, como profesores, como enfermeras, como jubilados, o sea, qué han sentido de eso. Entonces, quisiera que compartieran sus opiniones frente a qué ha pasado con ustedes como lectores en este proceso. Por eso les dejo acá esto. ¿Qué ha pasado con ustedes como lectores en este proceso o qué ha pasado con ustedes como narradores en este proceso de transformación? ¿Qué podrían contarnos por ahora de eso? ¿Alguno quiere? Hola, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gisela. Yo doy mi opinión. Yo pienso que las narraciones digitales son extraordinarias y tenemos unas herramientas muy poderosas en el Internet, en todo esto. Pero para mí personalmente la lectura y las narraciones, los libros, no sé, es una cosa demasiado hermosa que nos llevan a otros mundos también. Entonces, o sea, las dos son muy poderosas y muy lindas y tienen mucho fondo. Ujú. Las narraciones escritas son divinas como los libros. Sí, o sea, y el medio físico como tal es muy bello, ¿cierto? El medio físico, el soporte, por así decirlo, o sea, el que tú tengas un libro, que... Ahora, por ejemplo, Gisela, porque digamos uno de las posibilidades de las narraciones digitales, que es el tema de la transmedia, podría tener parte del contenido en un libro, parte del contenido en otros formatos o medios. ¿Qué piensas tú de eso, O sea, como los audiolibros y eso también. por ejemplo? tienen, tienen su encanto y, o sea, yo no soy como la más tesa, pues, ni soy profesora, nada. Yo en este momento estoy asistiendo a clases de filosofía en la de Antioquia. Los audiolibros tienen algo que es muy chévere porque a mí me gusta mucho pintar y mientras pinto puedo escuchar todas estas narraciones que me llegan Ujú, también con mucho fondo, ¿cierto? ujú. Bueno, las películas de Netflix, hay cosas muy interesantes. Bueno, no sé, yo pensaría que las dos partes tienen su forma. Sí, y ahí tocas tú un tema que también ha sido, digamos, muy conversado y muy escrito, se ha escrito mucho al respecto, y es que ah, cada que aparece un medio nuevo, digamos como en un primer momento, se cree que es que el medio anterior se va a desaparecer, ¿sí o no? Entonces, Sí, y eso es como, yo creo, pues a mi modo de ver, ya a estas alturas del partido deberíamos saber que eso pues no pasa porque no ha pasado con nada. Yo que, o sea, la fotografía no mató la pintura, tú qué pintas. Eh, ujú, el hecho de que haya música digital que yo puedo comprar no mató los conciertos, la música en vivo sigue existiendo. O sea, yo todavía total. voy a oír una orquesta aunque tenga posibilidad de oírla en mi celular. Entonces, digamos, hay los nuevos medios, las innovaciones, aunque sí hay un temor, proceso de, "Jue pucha, ¿qué va a pasar con el libro físico? La gente dejó de comprar libros físicos o la narración, digamos, yo voy a hablar no tanto del libro físico, sino de ese, porque si bien sí estamos hablando de narración digital y el libro físico es lo opuesto a la narración digital, porque es un soporte físico y no digital, o sea, es un Sí. soporte que yo tengo en la mano y no unos bits de unos y ceros que me están transmitiendo una información. El, el tema
de que las narraciones, digamos que tienen una lógica causa-efecto, 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 muy lineal, sin interactividad, sin estos elementos que yo les acabo de mencionar, ¿cierto? Yo no creo que vayan a desaparecer. Y te lo distingo del libro físico porque, por ejemplo, yo, que soy súper hipermétrope, a mí se me dificulta tremendamente leer libro físico, ¿cierto? Entonces llego al punto en que compro el libro físico porque lo quiero, porque me gusta, por el romanticismo, y como a la quinta página digo, no, pues, pucha, yo no veo nada, voy a ver si esto está en Kindle, ¿cierto? Entonces me lo compro en Kindle y le amplío la letra hasta donde yo vea y ahí ya lo veo. Pero si bien Kindle es un formato digital del libro, porque me está llegando el libro en un formato digital, fíjate que el relato que me ofrece Kindle es un relato que es un relato muy de la narración no digital, que es un relato que no tiene esas características, ninguna de estas, no es, ni es interactivo, ni es inmersión, ni no. Lo máximo que me ofrece, que ya es un asunto que uno dice, bueno, porque se la pillaron, que es importante, es que yo puedo hundir una palabra que no conozco y me aparece el diccionario, o puedo subrayar una frase que me gusta y compartirla en redes sociales. O sea, ahí empieza a incorporar elementos transmediáticos de cierta forma, pero yo no intervengo en la narración de ninguna forma. O sea, yo con la narración hago cosas, averiguo la palabra que no conozco o comparto el pedacito que me gusta, pero no le intervengo, no la cambio. Yo no voy leyendo mi libro de Kindle y de pronto digo, ay, no, yo ya no quiero que pase esto, sino que, ay, que pero el personaje, ¿por qué se metió al sótano? No se meta al sótano, que ya está el monstruo, váyase palático, ¿cierto? Yo no puedo hacer eso. Mientras que en una narración digital sí podría. Entonces, por eso te distingo el formato. Y estoy segurísima, y pues que los libros o las narraciones, puede que el formato físico pues termine no siguiendo existiendo el libro de papel, pero la forma de escribir y de contar historias lineales, sin inmersión, yo no creo que vaya a morir solamente porque lo digital surgió, ¿cierto? Lo vemos en la fotografía digital prácticamente mató la fotografía análoga y ahora hay un movimiento de resurgir de la fotografía análoga por lo que ofrece en términos de textura, color, esa foto y la misma, el proceso que no tiene lo digital. Entonces no creo que lo mate, pero muy bacano ese comentario tuyo. No podemos dejar perder la lectura, pues física, Sí. pero igual las dos son supremamente interesantes. Bueno, listo. Muchas gracias, Gisela. Sí. ¿Alguien más que tiene? A ver, ¿quién? Yo no le vi en qué orden levantaron la mano. Espérense, yo miro si alguien Mónica, más. disculpa, estaba inicialmente Giancarlo y luego Jainer. Listo, entonces, Giancarlo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Verónica? Sí, yo creo que lo que mencionabas ahorita de la interactividad, de la inmersión, todo esto me lleva mucho a lo que es, por ejemplo, los lead magnets que utilizan en el tema del marketing digital, los enganches, que son básicamente, digamos, alguien ve una historia, una publicidad en un paradero de buses y resulta que hay un código QR. Entonces Ujú, escanea, perdón, ese código QR y eso lo lleva por enganche a una página web. Entonces ya siento que hay una interactividad. Es una ujú, inmersión, hay multimedia y según pues como la landing page que es a donde uno cae, a donde el ujú, cliente se supone que tiene que caer, ya hay diferentes tipos de interacción. Eso me parece muy interesante. Y también mencionabas, por ejemplo, lo de los libros y que hay cosas de pronto que uno no puede cambiar, pero sí se hizo muy interesante. Yo recuerdo que cuando yo primero conocí la saga de Harry Potter fue por los videos, luego me enteré que tenía era libros. Entonces, cuando yo empecé a ver todas las películas de Harry Potter y luego dije, ah, es ujú, que esto tiene libro y mira esta portada tan bonita, entonces ujú, eso me transportó a otro mundo. Claro, a pesar de que las imágenes de los videos no mostraban al detalle todo, porque pues, es mucho más lo que hay que abarcar, digamos, a comparación de los libros, eh, ujú, el libro también me permitía, eh, y no sé, supongo que eso va en la capacidad de cada uno de nosotros, y es generar esa inmersión
dé cuenta de la imaginación, que uno mismo con lo Ujú. que está leyendo se mete en la película, imagina las escenas y todo eso. Entonces me pareció muy chévere. Otra cosa, por ejemplo, que mencionabas sobre el tema de que lo nuevo nos reemplaza a lo antiguo, tienes toda la razón. Por ejemplo, en el tema del blockchain, que ahorita Ujú. está muy de moda hasta que, bueno, todo ese mundo tuvo como un altibajo. Las narrativas digitales se podrían potenciar con el blockchain, porque entonces ya estamos hablando de una inmersión mucho más hasta el punto de llegar, digamos, a ser el usuario único en temas bancarios, por ejemplo, que es el gran fuerte de la blockchain, Ujú. dentro de todas esas historias y los mundos digitales. De hecho, hay unos juegos que son para niños y que ahorita están pegando mucho y están marcando la parada, la verdad. Son, esto, no sé si de pronto alguien los ha escuchado aquí, Poppy Playtime y Chucho Charles. Son narrativas que los niños a medida que van jugando, pues depende de lo que ellos hagan, la historia les van cambiando. Y son juegos corticos que uno puede desarrollar en cuestión de 10 15 minutos. Pero o sea, es un formato que yo digo desde el tema del marketing, desde lo que lo poco que conozco y cómo lo puedo analizar, y lo traigo acá, es por eso es impresionante cómo tienen la capacidad de, si bien antes vendían juegos mucho más largos con narrativas de pronto un poquito más lineales, que era solamente, estas también son lineales, pero cambian, es dependiendo de lo que los jugadores elijan, la secuela va a salir. Entonces se hace Ujú. muy interesante y el público objetivo pues se engancha muy fácil y son juegos de 10 15 minutos y cada juego se cobra por aparte, cada segmento de la historia. Entonces es impresionante. ¿Y cómo se llama? ¿Me puede repetir los nombres, por favor? Sí, hay dos que tengo acá que recuerdo que son Poppy Playtime y Chuchu Charles. Este Chuchu Charles es de un tren y Poppy Sí, Playtime es como de una fábrica de unos muñequitos. listo. Sí, y tú trabajas en publicidad. No, a mí me gusta todo este tema del marketing. Yo estoy estudiando instrumentación quirúrgica. Ah, bueno, listo. Sí, pero sabes mucho de eso, pues, muy bacano. Sí, sí, Es muy sí. chévere. Bueno, y en el tema tuyo, en instrumentación quirúrgica, ¿vos cómo ves que podría servirte, por ejemplo, el storytelling? ¿Le ves algún tipo de aplicación? Pues yo el storytelling, la verdad, le veo aplicación, siento yo que en todo en la vida, o sea, incluso para uno contarle así sea a una novia, a una chica para conquistar, si uno engancha con el storytelling, pues ya tiene la mitad del juego hecho. O sea, es Ujú. venderse y es parte de lo que uno tiene como en ese complemento de venderse y del mercadeo que uno mismo se hace a los demás y es saber venderse. Yo pienso que desde contarle a un paciente es fundamental saber cómo abordarlo. Lo que mencionabas es verdad. Cómo aborda uno un paciente y el poder y el impacto de las palabras. Puede ser uno, y ha pasado en muchos casos, muchos compañeros que no han sabido comunicar, no han sabido contar la historia pues termina siendo más fatal de lo que ya de por sí es la noticia. Ujú. Eh, Creo que es muy importante, de pronto sabes también para qué y aplica, pienso yo que aplica para el análisis de datos. Ujú. Para hacer más digeribles esos datos al fin y al cabo necesitamos es cuando uno hace un estudio de investigación, se lo cuenta es al mundo, ¿cierto? La intención es que el mundo lo entienda y utilizar un adecuado storytelling en esos datos y en todo lo que uno encuentra creo que es muy útil. Y además para uno, o sea, porque son procesos en los que, cómo se cuenta uno a sí mismo qué significan todos los datos, ¿cierto? Es verdad. Eh, ¿Cómo los pone? Fíjense que ese ejemplo, pues sencillo, ¿no? Porque sé que es de las cosas más complejas que hay en la actualidad, que es análisis de datos y además de metadatos y cosas inmensas, pues que uno dice, pero ¿cómo va a analizar todo eso? Pero fíjense, si yo pongo, yo tengo los datos y a los datos, por ejemplo, les pongo un contexto. Entonces yo empiezo, bueno, a contextualizar los datos, que es básico para poder analizar datos. Voy a contextualizar los datos. Voy a relacionar datos. Todo ese ejercicio de contextualización y relacionamiento entre datos, que es lo que hace que mi dato genere valor, porque si no mi dato es información ahí que nadie analizó, que nadie revisó, sino ahí está. Pero cuando yo empiezo a generarle valor, estoy haciendo un ejercicio de storytelling. Cuando pongo en un contexto es un universo, cuando pongo relacionamiento es un relacionamiento como el que hace uno con los personajes en un universo. La cuestión es, o sea, la sabiduría está en,
¿qué universo le pongo? ¿Qué contexto le pongo? ¿Cómo le creo este universo? ¿Cómo los relaciono? ¿Qué leo de esa interacción entre esos datos? ¿Sí o no? De esa interacción del dato con el universo, con el contexto. Entonces es importantísimo eso que mencionas y eso de que, y refuerzo un poco lo que hablábamos, que es que el cerebro de nosotros es contador de historias. Hasta los que no es que yo no sé escribir, es que yo no cuento nada, es que eh, es contador de historias. La forma como organiza la vida es contando historias, ¿cierto? Es la forma como procesamos la información y como a nosotros mismos, a otros, es eso. Entonces, muy chévere, Giancarlo, que nos aportes eso y que veas aplicación en tu mundo, no solamente personal, con echarle el cuento a las mujeres, sino también en tu mundo, digamos, profesional, que es clave. ¿Sí? Y sobre todo si van a trabajar con niños. Entonces, el día que el paciente es un niño, importantísimo construir un mensaje, una historia para el niño y no para el adulto, o el día que la persona con la que uno está hablando es, no tiene, digamos, la misma alfabetización que tiene uno, que son cosas importantes también. Entonces, digamos que hay un ejercicio ahí también muy consciente de quizás de historizar, perdónenme la libertad lingüística, pero de historizar el mundo y tratar de entender, listo, entonces si yo tengo que hacer que este personaje haga esto, pero este personaje tiene estas características, como cuando uno está construyendo una historia, tiene estas limitaciones, ¿cómo voy a hacer que logre esto? Y les pongo un ejemplo del área de la salud, y es, la otra vez una señora conocida de mi casa, muy enferma, y nada que se aliviaba, y yo la llamé y le dije, oiga, Anita, ¿y usted qué? Pero ¿por cómo hay? Es que esos antibióticos no le han funcionado, pero cuénteme pues usted cómo se los está tomando. Me dice, no, pues yo me los estoy tomando como me dijo el doctor. Y yo, sí, ¿cómo así? Me dijo, sí, con cada comida uno. Pero, por ejemplo, como hoy no desayuné, entonces no me lo tomé, ¿cierto? Eh, entonces, fíjense que el doctor no hizo una lectura de cómo era ese personaje, cuáles eran las limitaciones de comprensión del personaje, y simplemente dijo lo que le dice a todos, tómese uno con cada comida. Este personaje, si no comía, no se tomaba el antibiótico. Si desayunaba a las 10 y almorzaba a las 12, se tomaba el antibiótico a las 10 y a las 12, porque en su mente quedó antibiótico, comida, no una diferencia de 6 horas, que era lo que el doctor quería que aplicara en los antibióticos. Entonces miren que si el doctor hubiera hecho un ejercicio storytelling de entender el personaje, sus limitaciones, el contexto o el universo, solo para transmitir una información de cómo hacer, bueno, este personaje cómo vive, qué es lo que le dice el tiempo, entonces usted qué hace por la mañana, entonces vea usted por qué no va a ordeñar y cuando llegue a ordeñar se toma la pastilla todos los días y después usted qué hace. Ahí es donde empieza a coger una relevancia tremenda también. Entonces yo quisiera, si personas de pronto del área de la salud pueden contarnos si le ven relevancia a esto, o los que trabajan con niños, si le ven relevancia al tema del storytelling y el storytelling digital, qué posibilidades le ven. Xiomara. Ah, ahí tenemos. Y también teníamos ahorita que nos bajó la mano este chico de Caucasia. Pero bueno, entonces Xiomara, cuéntanos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo han estado todos? Muy bien, Xiomara, tú eres profesora, ¿cierto? No, yo soy estudiante de Ingeniería Industrial Ah, ok. de UIARROA y también trabajo en el área de la salud, en el área de calidad en una clínica de la ciudad. Ah, listo, perfecto. O sea, Lo que quería pues como complementar pues a todo eso tan interesante que nos has contado es que a través de esta herramienta del storytelling a mí me sorprendió porque hice como la presentación de un proyecto a una empresa, ¿cierto? Una empresa diferente a la mía, por una participación que tuve en la universidad, ¿cierto? ujú. Y para presentar el proyecto nos pidieron un storytelling, entonces fue muy charro porque yo soy una persona muy plana, ¿cierto? Entonces todo es mucho texto, algo siempre, las presentaciones muy formales. Y cuando vi en mercadeo esta herramienta, sí, lo hice y yo pensé que era, no, eso para mercadeo, mentiras.
cuando fui a presentar este proyecto nos pidieron esto y yo, ay, lo que nos enseñaron el otro día. Entonces fue algo muy bonito porque fue mostrar una propuesta a una industria, era a una industria química, ¿cierto? Del sector químico, y fue mostrar lo que queríamos, esa idea a través de esa historia, y nos salió una historia súper chévere, súper bonita, como con lo que queríamos desarrollar allá. Qué tan Entonces, bacano. es como la transformación de la comunicación para que sea más entendible para los otros. Así lo veo yo, porque somos como más visuales, o no sé, es lo que yo he notado. Ya la gente, y yo manejo la parte de documentación donde trabajo, y la gente ya no le gusta tanto el texto, ¿cierto? El texto plano, porque el texto cansa, porque el texto aburre, ya le gusta más lo visual, le gusta más la historia, le gusta más como lo preciso y conciso, ¿cierto? Entonces, a través de las historietas, de los dibujos, de esas pequeñas historias, la gente capta mejor las ideas, o es lo que pues yo he percibido. Ese era como mi aporte, profe. Súper. De hecho, fíjate que uno de los, y gracias por el comentario porque me acordaste, uno de los elementos que permiten, digamos, las historias hoy en día es que son grandes, grandes herramientas de comunicación y conexión porque hacen que la información sea más comprensible. Justo lo que tú estabas mencionando, ¿cierto? Es una información que es más accesible y es más comprensible. Y de hecho en educación, que es el tema del que hablaremos luego, pero de hecho en educación, una de las grandes funciones que tiene el storytelling en educación es eso, es bajar ese contenido académico denso y volverlo comprensible para las personas que están estudiando. Pero me parece súper bacano que vos lo hayas vivido, digamos, porque una cosa es que uno lea, el storytelling sirve para hacer la información comprensible, o que yo les diga a ustedes, vea, el storytelling sirve, pero que vos lo hayas descubierto desde la propia experiencia es supremamente valioso, ¿cierto? Y además, no solo, o sea, repito, no solamente es que uno hace que el mundo sea más comprensible, sino que a medida que uno está haciendo el mundo más comprensible, lo hace relacionándose con el otro, porque es muy distinta la actitud de uno cuando está sentado exponiendo un proyecto a cuando uno está sentado contando una historia, ¿cierto? Entonces, digamos que tanto uno como contador es más abierto, como el público ante uno es más abierto a la historia que al proyecto. Pues el proyecto puede, estamos viendo el dinero, no sé qué, el recurso, hay más, no sé qué. En cambio, la historia hace que haya como más conexión, más empatía, más desde esa parte como tan primordial, tan primitiva, pero en el buen sentido de la palabra nuestro. Me parece bellísimo, bellísimo, bellísimo que hayas sido tú que te diste cuenta, ¿cierto? Eh, y de hecho ese poder ha sido, ese poder de transmitir historias más, de transmitir información comprensible, es de lo que ha permitido también que sobrevivamos como especie. Ese es uno de los elementos claves del storytelling y de las historias en nuestra evolución. Entonces, mil, mil gracias y muy bacano que lo hayas vivido vos eh, Xiomara. desde tu experiencia, Xiomara. Listo, Cecilia, cuéntanos tú, porfa. Profe, yo no he tenido una experiencia, me perdonan, pero tengo una gripa espantosa. Yo ya les había puesto en el chat. Pero eres capaz de hablar, ¿puedes hablar o...? Creo que sí, porque es cortico. Ok. Yo no he tenido experiencia, dijéramos, así como usted la ha presentado, de storytelling. Sí. Sí me llamó mucho la atención el tema cuando lo publicaron pues en Cultura TIC, Ujú, porque pues yo ya soy una persona bastante grande y como vieron allí yo puse que soy jubilada, y yo lo que veo es que todavía seguimos con las clases tradicionales, eh, las que llamamos TTL, tiza, tablero y lengua, que yo no las subvaloro, ni mucho ujú, menos, ni considero que se tengan que erradicar, porque hay veces que hay que hacer ese uso. ujú, eh, pero el compañero que habló antes habló del campo de la salud
Y sí, en términos de docencia sería muy importante porque nosotros nos basamos en todo lo que tiene que ver con evidencia científica. Y lo que un estudiante de pregrado, incluso de posgrado, le dice a uno que le parece lo más harto es leer las tablas y gráficos, y eso es lo más importante de una investigación que se publique. Porque en el texto, lo que se escribe en el texto no es lo que está en las tablas. De hecho, le recomiendan a uno lo que usted va a escribir no tiene que ser lo mismo que está en las tablas porque eso se llama redundancia de la información, ¿sí? Entonces, pues yo nunca he hecho el ejercicio, pudiera de pronto pedir a Audiarroba que me diera una asesoría y montar, dijéramos, una clase para el área de la salud que tenga que ver con evidencia científica y poder mirar cómo pudiera ser uno más rico ese trabajo para que el estudiante entienda la cantidad de datos que tiene la tabla. ¿Sí? Por eso quería pues comentarles, no tengo la experiencia. De pronto lo más cercano ha sido un trabajo que empezamos a hacer de historias de vida, que tiene que ver pues como con narrativas, pero se quedó trunco por falta de financiación. Bueno, entonces pues esa era como mi participación. Muchas gracias. Ay, profe, muchas gracias a ustedes. Sí, pues importantísimo ese comentario suyo y nos adelanta también un poquito lo que es la próxima, digamos, el próximo slide, que la invitación es hablar sobre el rol en la educación, pero antes de pasar a eso, escuchemos a Luz Yeseli y ya, digamos, retomo un poco lo que usted mencionó en el próximo slide. ¿Listo, profe? Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Les cuento que a mí esto del storytelling me resulta una maravilla. Una maravilla porque como docentes, bueno, a los docentes que nos tocan clases o nos tocan programar cursos con diferentes públicos, nos toca siempre sortear la manera de dirigirnos, ¿cierto? Y nosotros siempre tenemos que captar la atención independientemente el grupo al que nos dirijamos. Lo digo por mi experiencia porque tengo un curso en el programa de desarrollo docente y me dirijo a profes con doctorado, con muchas investigaciones, con unos avances y unos conocimientos profundos en una temática específica, pero entonces llegan allá en búsqueda en busca de un acercamiento o de una conversación diferente para oxigenar lo que ellos están haciendo. Entonces, tu tarea o mi tarea siempre ha sido captar esa atención, por supuesto teniendo en cuenta la emoción y las perspectivas y las necesidades que ellos tienen, y eso es una aventura. Eso es toda una aventura porque entonces ahí estás con unos profes de doctorado en un curso que se llama Formulación y Administración de Proyectos de Investigación. Son profesores que ya han tenido 20 investigaciones, pero quieren mejorar el asunto. Entonces, ¿cómo vos los motivás en este asunto de la investigación de una manera diferente? Y ahí la narrativa, la forma como los mantengas. Y el curso ha sido, pues, digámoslo así, un éxito. Entonces, por eso yo digo, es una herramienta que me ha servido y me ha servido aún en el desconocimiento de lo que era. Ustedes saben que uno hace muchas cosas y cuando lee y se documenta de lo que es lo que estaba haciendo, uno se encuadra, ay, mira lo que yo venía haciendo. Pero ese conocimiento inmediato de lo que es y de lo que se está haciendo, lo invita a uno como a modificar y como que a optimizar la herramienta. Entonces le estoy hablando de ese curso con los profes de doctorado, ¿cierto? Y estudiantes de maestría, bueno. Y también luego entonces tengo un curso en ciencia política con estudiantes de investigación 1, es decir, inicia el camino de la investigación. Entonces, ¿cómo captas? ¿Cómo captas la atención de unos chicos que dicen, ah, la investigación para qué? Yo para qué veo eso en el pregrado. Ay, nosotros qué vamos a meter. No, 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 miren que esto. Entonces,
eso es una invitación que lleva todo, llamémoslo en ese storytelling, esas maneras de contar. Ahí hay un cuento. Y ustedes Ujú. saben que los cuentos, a los que nos gustan pues los cuentos, encontramos algo ahí, algo maravilloso y poder como que tomar un poco de eso que es el cuento, de eso que es una historia, una narrativa para decirle a los chicos, ¿cierto? Captar sus emociones, ver, ¿cierto? Y decir, bueno, por aquí me les puedo meter para despertar en muchas ocasiones ese asunto del pensamiento crítico, la construcción de conocimiento, contando experiencias, narrando historias, puede hacer en muchas oportunidades un aumento en la creatividad y en la imaginación de los estudiantes y también como nosotros docentes. O sea, darnos la oportunidad de este tipo de herramientas que no lo puedo negar desde mi perspectiva. Después de la pandemia, con el auge y el uso de los medios virtuales, cobra mayor fuerza para mí, porque Ujú. entonces cuando estás en persona, te dirigís y contás de una manera, ¿cierto? Personal, ahí estás y el cuerpo te hace moverte y hablar de una manera. Y cuando estás en el computador, a través del computador, aunque las personas sabes que estás allá, te comportas de otra manera. Ujú. Entonces, a mí, o sea, la oportunidad que nos están ofreciendo de acercarnos a estos temas para que también reconozcamos fortalezas que tenemos y actividades que venimos realizando, pero no sabemos muchas veces lo que son, nos puede también llenar de una motivación para seguir mejorando nuestros procesos. Entonces, me parece Ujú. maravilloso el encuentro y como la oportunidad de comunicar algunas actividades que realizamos que están relacionadas con la temática. Bueno, profe, vea que adelante la diapositiva, porque esto, pues, el comentario de la profe Cecilia y usted responden perfectamente, digamos, esta diapositiva, que es una pregunta sobre todo para ustedes como audiencia, digamos, de esta conversación. Y me parece fascinante de la experiencia, profe, que sea para estudiantes de doctorado también, ¿cierto? Y de maestría, porque por lo general, y eso es como un sesgo que tenemos, eh, cuando hablamos, hay dos elementos que están muy unidos y tienen, digamos, mucha relación a la hora de contar historias. Es que cuando empezamos a hablar del storytelling digital, a incluir la multimedia y a meter la interacción, la interactividad, digamos, es muy fácil caer en el terreno de los videojuegos educativos, ¿sí o no? Entonces, casi que para el tema de narrativa digital y videojuego educativo, casi como lo planteaba Janet Edgemoor, que decía las narraciones digitales evolucionarán como están los videojuegos, termina viendo como un híbrido, como hay, no digo que es lo único porque hay narraciones digitales que no son juegos ni gamificadas, pero hay un hijo común, digamos, las narraciones digitales y los videojuegos tuvieron un hijo, que es el rol que tienen, digamos, los videojuegos y el storytelling dentro de los videojuegos para los procesos educativos. No es el tema hoy, también es otro tema que es totalmente apasionante, que es el tema de los juegos educativos, pero, y también hay teóricos que alegan que los juegos son mejores sin historia, pero pues eso está por discutirse, pero para los temas educativos es chévere. Y pongo esto a colación es porque tenemos un sesgo, y tenemos un sesgo casi siempre que es más de las generaciones más adultas, y es el creer que los cuentos son para los niños y los juegos son para los niños, ¿cierto? Que digamos como, casi como si castigáramos la diversión. Es como, la diversión se puede hasta cierta edad y de ahí para adelante aburrase porque le tocó aburrirse, porque la aburrición es para los adultos. Entonces, y eso es un sesgo absoluto, ¿cierto? Yo puedo, como lo muestra usted en su caso, que es una experiencia vivida por usted, que muy bacano si la tiene sistematizada y puede, digamos, escribir un artículo al respecto, compartirnos esa experiencia en algún momento, pero muy chévere es cómo el storytelling funciona para estudiantes de doctorado. Es que eso es un cuento que yo creo que le rompería un montón de prejuicios a las personas que creen que no, que creen que a los adultos no se les puede echar cuentos, que los cuentos son para los niños porque los adultos se aburren. Y
lo mismo pasa con los juegos, solamente lo menciono es por eso, ¿cierto? Porque de pronto si empieza usted a meterse, y lo mismo la profe Cecilia, que cuando mencionaba, digamos, cómo hacer que las tablas sean mucho más relevantes para los estudiantes y que reconozcan la importancia de leerlas dentro de una investigación y no saltárselas, porque eso, qué bobada, me leo las conclusiones sabiendo que lo que usted decía, pues elementos narrativos súper poderosos para eso también son, por ejemplo, el tema de los juegos, de las narraciones a través de un juego. Entonces, profe Cecilia, en Nude@, ahí estará el equipo entero a disposición siempre cuando usted desee pues, hacer ese proceso. Hay desde los compañeros de cultura y apropiación hasta nosotros en el área de mediación y más allá, todos dispuestos pues a asesorarle y acompañarle en ese proceso. No sé si alguno otro tenga más para decirnos sobre esta experiencia del storytelling en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Quieran aportarnos. Yo los invito a pensar en esa palabra que les dije ahorita, que es el tema de, por un lado, pues se hace una palabra, no fueron varias. Por un lado, es hacer que el contenido sea más comprensible. Digamos, el storytelling permite eso para todos los grupos, niños, adultos, porque es muy distinto cuando a mí me cuentan la historia, a cuando yo leo el acontecimiento, el dato, el hecho, sin que haya un proceso narrativo detrás. También a que sea más memorable. O sea, muchos de los procesos que también discutí ahorita y digamos, cuestionaba un poco la profe, aunque dijo, de pronto hay veces se necesitan, que es el de tiza, tablero, lengua. Muchos de esos procesos donde además el estudiante es tan pasivo que muchas veces ni está, hace que la experiencia no sea memorable. O sea, uno está en la clase, pero como no genera conexiones emocionales con lo que está viviendo, pues es muy difícil que se activen los procesos de memoria. Entonces viene un proceso de memorización, no por asociación, que es como memoriza uno fácilmente, que nunca se le olvida la canción que estaba sonando cuando le dio el primer beso a la persona que le gustaba, que es una asociación bacana, positiva, sino que uno se ve obligado a memorizar por repetición, y memorizar por repetición es una memorización que, digamos, sacada de todo contexto, y finalmente a la hora de aplicar ese conocimiento, una memorización por repetición quizás no sirva para nada, porque pues, es muy difícil poner un dato, volviendo al ejemplo que poníamos ahorita, un dato que yo introduje en mi cerebro, porque me tocó introducirlo, repita, hasta que se abrió un hueco ahí adentro y ahí quedó, pero lo tengo descontextualizado, es muy difícil que ese dato sea útil para mí en un futuro. Mientras que ese dato, si yo lo tengo ahí adentro, pero lo tengo en un contexto donde sé cómo funciona, donde sé cómo opera ese hecho que me aprendí, porque me lo aprendí porque lo entendí, porque me gustó, porque me pareció sobrado que eso hubiera pasado, entonces, digamos, ya puedo yo el día de mañana utilizar ese conocimiento, esa información de forma mucho más apropiada. Entonces, por un lado, el storytelling en educación nos ayuda a que los procesos sean más memorables, nos ayudan a que los procesos sean más comprensibles y nos ayudan a que los procesos sean más divertidos. Y eso no quiero que lo dejemos como si no fuera un valor importante del storytelling, porque, le repito, pues porque es que es el valor de la diversión, del esparcimiento, de que estemos no sufriendo, sino de que estemos pasando bueno, de que estemos pasando bueno en esta conversación, de que estemos pasando bueno en una clase, que se termine la clase y uno diga, "Ay, pero estuvo buena la clase". O sea, igual a esa sensación, yo creo que es difícil que uno tenga sensaciones en el proceso pues, de enseñanza-aprendizaje mejores que uno sentir que una clase muy buena, en la que uno aprendió, pero se divirtió, pero se rió. Entonces quisiera que habláramos un poco de eso, de sus experiencias. Veo que hay varios docentes acá, de sus experiencias. Si no hay varios docentes y no quieren seguir hablando porque ya nos hablaron con experiencias muy bacanas, pero todos hemos sido estudiantes. Entonces,
de pronto desde el punto de vista del estudiante, que les hubiera gustado, que fuera distinto. Yo les digo, como se los dije al inicio de esta conversación, a mí me hubiera gustado que todo hubiera sido distinto, ¿cierto? Yo era absolutamente hiperactiva, aprendía todo súper rápido, entonces me daba como una requete aburrición estudiar que, o sea, estar en el colegio, estudiar no, aprender me gustaba, leer me gustaba, era una lectora devoradora de libros, pero estar en el colegio y era aterrador, entonces a mí me hubiera parecido fascinante un proceso completo de aprendizaje distinto, ¿cierto? Si hubiera sido bruja, si de verdad hubiera sido la bruja del colegio, quizás no lo hubiera cambiado porque para colmo de males el colegio es un colegio bellísimo que queda en una loma, ahí la loma de los Balsos, campestre, la cosa más hermosa del mundo entero. Entonces yo creo que esa parte no lo hubiera cambiado yo de bruja, pero sí hubiera cambiado el que quizás hubiera hecho que mis profesores me contaran más historias. Yo me las inventaba, yo veía los libros y me inventaba las historias, pero me hubiera gustado que los profesores me hubieran ayudado en ese proceso de contar mis historias o que me hubieran permitido contar historias con lo que estaba pasando. Entonces quisiera que ya que saben que yo haber sido bruja, eso es lo que hubiera hecho, ustedes me compartieran un poco como qué es lo que quisieran que les hubiera pasado si lo van a hablar desde el punto de vista de los estudiantes o qué les pasó si tuvieron experiencias de storytelling y de storytelling digital o desde el punto de vista de la docencia, qué opinan de incluir esos procesos de storytelling y de storytelling digital en los procesos de educación. ¿Algunos se animan? ¿Aló? ¿Aló? Mercedes, Sí, cuéntanos. señora, pues mi historia, como usted dice, no es tan memorable como las que han contado. Yo estoy aquí en Bogotá, estamos en los programas de diplomados y de profesores a la U, y a nosotros nos vinculamos con la Universidad de Antioquia en el diplomado de narrativas emergentes y transmedias, creo, todo esto. Ujú. ¿Por qué? Porque es que en la escuela, en el colegio, ya no es simplemente una posibilidad, ni siquiera es que sea pertinente, es que es indispensable cambiar las maneras de llegar a los muchachos, ¿no? Y aunque el libro, como usted decía, físico es indispensable, y los muchachos, contrario a lo que en mi experiencia, ¿no? Lo que muchos quisiéramos o pensáramos, a los niños y a los muchachos les encanta leer. A mí me parece, ¿no? Y les gusta el libro físico y a ellos les gusta escribir y les gusta como exorcizarse leyendo, escribiendo, charlando, debatiendo, pero de todas maneras no es suficiente, ¿no? Tenemos que entrar al mundo de ellos, en el mundo que usted habla de la diversión, de la gamificación, de conocer lo que están haciendo, lo que los divierte. Estos juegos de videojuegos que son de historias son motivo de conversación y cómo con una decisión que tomen en el juego pues cambian la historia y pueden llegar incluso, como decía el muchacho hace un rato, a decidir cuál va a ser su futuro, ¿no? Él vio una portada de Harry Potter. Incluso yo tengo experiencia, unos muchachos que hicieron videos en un concurso que hubo de SmartFilm y fueron a participar y eso decidió también su futuro, ¿no? Ahora están estudiando cine y televisión. Otros que simplemente encuentran habilidades para una cosa y otra desde la manera común en que les muestra los contenidos, los mínimos que deben aprender, pero de otra manera. Entonces, esto es una necesidad en la escuela, es fundamental, es lo que nos están pidiendo las nuevas generaciones porque ellos nacieron ya dentro de este mundo, ¿no? Y tenemos que llegarles desde sus necesidades, tanto sociales como emocionales, y es como las nuevas didácticas, si las queremos llamar así, porque es que no nos podemos quedar solamente con lo tradicional. Toca estar evolucionando, toca estar mirando, toca estar... Ellos no nos tienen que perseguir a nosotros, sino nosotros como docentes tenemos que seguirles ese paso a ellos.
Así como el lenguaje está vivo, la tecnología, la ciencia, la manera de entender el mundo, entonces es indispensable que nos estemos formando y lo estemos llevando a la clase. Y pues en mi experiencia, pues no le había dado un nombre especial, que era este, pero yo creo que intuitivamente muchos lo estamos haciendo, ¿no? Tenemos que llegar con el lenguaje de ellos para hacer un efecto, y no solamente académico, sino de vida. Gracias. Ok, muchas gracias, Mercedes. Sí, profe Cecilia, yo no sé si todavía quiere hablar o eso que la mano se le quedó levantada de ahorita. Qué pena, creo que la dejé levantada. Listo. Ay, Bueno, sí. entonces digamos, importante ahorita, acabo de leer en el chat que preguntaban por qué se volvió tan de moda la palabra storytelling. Yo esa respuesta pues no la tengo, solamente imagino, pues por un lado, pues como esto entró por mercadeo, a nosotros este concepto del storytelling nos llegó por mercadeo y el mercadeo es supremamente anglosajón. Si ustedes se pillan, de hecho yo estoy de mercadeo, pero pues todo el mundo dice marketing, todos los términos de mercadeo son muy, muy gringos, entonces creo que eso tiene algo que ver con la razón por la que se llama storytelling, pero además es que es una sola palabra, en cambio en español sería contar historias, entonces es un poco más largo, pero yo creo que es porque viene desde el mercadeo que fue el que nos trajo esto desde Estados Unidos, que fue donde empezó por lo menos a teorizarse, porque mucho de lo que ustedes han dicho de que esto se hace intuitivamente es cierto. Uno de los elementos del storytelling digital, digamos que uno puede llevar al aula de clase fácilmente, sin necesidad de digitalizar un aula de clase o de imaginarse un universo futurista bacanísimo donde tengamos ese cross-media y todas esas cosas tan sobradas del estudiante en realidad virtual que se junta con el tablero físico, etcétera, etcétera, que tiene unas aplicaciones en educación tremendas y que hay unos laboratorios, por ejemplo, en el MIT, donde están explorando las posibilidades de esas experiencias narrativas vinculadas con experiencias que parecieran ser videojuegos, pero para enseñarle, por ejemplo, en el campo de la salud, atender emergencias, porque yo no puedo esperar, digamos, a que se caiga un avión para poder enseñarle a un montón de gente cómo atender una emergencia, una caída de un avión. Entonces hacen todos los relatos y las narraciones de una caída de un avión en un laboratorio de realidad de cross media, pues que hay una mezcla de realidad virtual con aumentada en un espacio físico para poder enseñarle a la gente procedimientos, digamos, a partir de una historia que le están contando a uno. Finalmente, el hecho de que lo pongan a uno en un escenario en el que hay un avión que se cayó, ya es una historia que te están contando. Y hay y heridos, pues esas son historias que te están contando. Entonces, digamos, una de las formas es que también pensemos que uno de los elementos bonitos de las narrativas digitales es que el lector también es agente de la narración. Entonces sugerencia para los profes, uno puede crear en el aula de clase un universo narrativo, un contexto, esto es lo que pasa, definir unos personajes y permitir que sean los mismos estudiantes los que se encarguen de desarrollar esa narración, orientándolo obviamente, porque no vamos a ser nosotros pues los que el estudiante pues quiere cambiar cómo funciona la mecánica, no, pues no puede, la mecánica tiene unas leyes que son así, pero puede orientarle, digamos, el ejercicio, permitiendo que sean agentes y no tan pasivos dentro del proceso. Giancarlo, cuéntame. Sí, profe, qué pena una pregunta. Es que hablando de todo esto, me acordé de un video que una vez vi en YouTube. Era una serie de videos, de hecho, y era muy entretenido porque era en primera persona, entonces era una historia que el personaje pues iba contando. Él iba tomando rutas diferentes y eran videos cortos. Al final del video uno podía elegir si él se iba para la derecha, si iba para la izquierda, subía una puerta o la bajaba, explorando un edificio. Y hacía video para cada una de las partes y al final pues uno terminaba eligiendo una historia totalmente diferente una y otra vez. ¿Y qué tan viable es, por ejemplo, crear espacios así, digamos, hoy en la actualidad, bajo el modelo educativo que tenemos, esas historias y qué tan viable sería? Sobre todo, o sea, nosotros, digamos, la realidad nuestra colombiana es que tenemos unos recursos limitados, ¿cierto? Los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, en ese caso que tendrías que hacer los guiones de todas las divisiones, de las toma de decisiones. Entonces, depende, porque hay herramientas como Geniali que te permite hacer unos vínculos muy fáciles y te permitiría hacer eso con no tan alto costo, pero igual necesitas videos, pero igual necesitas, pues puedes buscarle como, digamos, un tema más como de costo.
pero esas estructuras no lineales de narración incluso se pueden aplicar también en lo análogo, ¿sí o qué? O sea, vos podés crear, lo importante es, o sea, es que como transformar la forma de pensar, o sea, lo más importante es cambiemos el chip, ¿sí o qué? Cambiemos el chip, listo. Todavía no tengo las herramientas para hacer ese video exacto con 17 videos o 36 videos o no sé cuánto el algoritmo te dé números de videos, pero esa lógica de que yo no voy a transmitir la información bla, sino que voy a permitir que mi jugador, mi personaje, mi estudiante vaya recorriendo, decidiendo y que pasen cosas, la puedo llevar al aula de clase con tarjetas, como no sé si algunos de ustedes son gamers de juegos de tarjetas, que finalmente es eso, uno tira un dado, el dado le sale 5 y entonces tiene que hacer tal cosa. Entonces uno lo puede llevar al aula de clase con tarjetas o puede hacerse una golosa en el aula de clase y que dependiendo de dónde caiga tenga que elegir un camino o poner al estudiante en unas baldosas a caminar para adelante, para un lado, para el otro lado. O sea, el hecho es que el cambio de chip, que uno empiece a pensar, Dios, es que todo esto lo puedo hacer, ya es absolutamente maravilloso para los procesos que nosotros queremos generar, ¿cierto? Pensemos distinto, hagamos cosas distintas y el día que tengamos los recursos para hacerlo digital, así como desarrollo de videojuego lo hacemos, cuando lo tengamos para hacerlo en Geniali, lo hacemos en Geniali. Y si nunca tenemos para hacerlo así, pues no importa, pero ya estamos involucrando todos los conceptos de interactividad, de no linealidad, de personalización, ¿cierto? Incluso le puedes decir al muchacho, al joven, al niño, al que sea, bueno, crea un avatar para empezar el juego, ¿cómo te imaginas? Y ese avatar, ¿qué posibilidades tiene? ¿Cierto? Entonces, fíjate que es un tema muy bonito porque es un tema de cambio de chip y las posibilidades serían pues todas, ¿sí? O sea, bacanísimo me parece que nos hayas traído ese ejemplo a colación. Y ya el tiempo se nos está acabando, entonces voy a terminar aquí con esta diapositiva que es un poco como el resumen de lo que hemos hablado hoy. Y es, bueno, la creación, estos son como, la voy a leer porque pues esto sí lo tengo que leer, es la creación y el consumo de las historias son parte esencial de nuestra naturaleza, nos conectan, nos brindan sentido y significado, fomentan la empatía, la comprensión, transmiten conocimiento, tradiciones, valores, permiten la expresión creativa, exploración imaginativa y nos ofrecen entretenimiento y diversión. Entonces ahí es valor de las historias. Vean, las historias, mejor dicho, es que muéstrenme otra cosa así, pues que ofrezca tanto en el mundo. Difícil. Las historias son así de maravillosas. ¿Qué ha hecho la era digital? Las ha transformado. Tanto la forma como se crean, como la forma como se experimentan las historias. Ahora tenemos interactividad, podemos navegar no linealmente las cosas, podemos tener contenidos multimedia, que en ese ejemplo, Giancarlo, que ponías, incluso puedes tener elementos multimedia, ¿cierto? De pronto llega una parte y se prende el televisor del salón de clase con un video, comparte la información, pero si coge por otro camino, se encuentra una tarjeta donde dice tienes que ir al aula tal a preguntarle al profesor tal cosa, ¿sí o qué? Y llega a otra casilla y esa casilla de pronto hay un mensaje de celular en un audio, entonces uno incluso puede empezar a meter multilinealidad, digamos multimedialidad en ese tipo de herramientas análogas, entre comillas. Y personalizamos las historias, las podemos desarrollar en comunidad y las podemos compartir globalmente, que esto también, pues fíjense esta conversación, Bogotá, Caucasia, Medellín, o sea, esto es asombroso, ¿cierto? Y cuando integramos el storytelling en la educación, podemos crear experiencias de aprendizaje más significativas y enriquecedoras por su capacidad para involucrar y motivar a los estudiantes, que lo han dicho ustedes, que ya vimos que no solamente es a los chiquitos, sino incluso a estudiantes de doctorado que los motivamos. Porque mejora la retención de la información, ya un poco medio les expliqué por qué pasa eso, y es que pues yo tengo un vínculo emocional, yo creo un contexto, o sea que se produce un proceso natural de mnemotecnia, pues natural porque lo asocio con algo que yo viví y no obligado de repetición o técnicas mnemotécnicas aprendidas. Mejora la retención, ya lo dije, fomenta habilidades críticas y creativas, eso es parte de lo que tiene el storytelling y los videojuegos, porque también fomenta, digamos, el desarrollo de la imaginación, promueve el aprendizaje activo y participativo, un poco con, digamos, respuesta a lo que decía también la profe Cecilia, y es
contrario a ese aprendizaje de la tiza, el tablero y la lengua, es estas nuevas propuestas de los aprendizajes activos. Esto es una forma de aprendizaje activo, pues genial, y facilita el acceso a diversas perspectivas. Entonces, ya no es solamente esa perspectiva tradicional, hegemónica, del discurso único que nos transmitieron a nosotros, sino que se abren posibilidades a diversas historias. Entonces, aprendemos a ver esos otros que hay en ese desarrollo del contexto de lo que somos. Entonces, esas son como las conclusiones de la conversación que tuvimos hoy. Muchísimas gracias por todo, por haber conversado, por haberme escuchado, por haber participado en el chat y aquí en persona. Y por esta invitación también a los compañeros, que me parece bacanísimo que me hayan permitido hablar de este tema que es mi gran pasión aquí con un grupo de personas tan interesantes. Entonces, muchísimas gracias a todos.